en Twitter, @el Alberto Medina, Twitter vía Periscope, transmitiendo Facebook Live también para que esté usted en la misma sintonía. Lucía Torrero, no les alcance tiempo a los diputados que se dejen de cosas y trabajen en lo que sí pueden hacer. Además, aplicaría para los que entran en el 2018. Me dice al respecto, no aplicaría ya, incluso de hecho, ojo con eso. Mate Alcaraz, exsecretario del Ayuntamiento, reelección igual a más populismo y menos acciones de gobierno planeadas y de largo alcance. Yo creo que tiene que quedar muy claro los alcances de la reelección, Óscar Ferrato, como has venido diciendo también. El INE es una partidocracia, no sirve para nada, se roba muchos recursos públicos y me parece lamentable el papel de quienes la presiden en el INE. Los partidos ya vieron que cada sexenio o trienio los estamos cambiando porque no sirven y así van a seguir 2 mandatos seguidos sin soltar el cargo. Gabriel Buendía, se están haciendo muy buena inversión, me dice, se está haciendo muy buena inversión la gobernadora en la educación y ahora en Los Ángeles. ¿Cuánta será la inversión para que los que quieran estudiar allá? No sé, todavía no queda claro ese concepto. Lo que sí queda claro es la promoción que se está haciendo allá. Joel Zambrado, bueno, ya averiguaremos y entrevistaremos a la gobernadora para que nos diga, porque insisto, es muy, muy importante ese vínculo con la Universidad de California. Héctor Alberto, o sea que si la sociedad no se quema, no se destapa el trinquete. Ángel Guillermo, la reelección y sumarle la revocación de mandato pone la bola del lado del ciudadano y el sistema cumple con una pequeña parte. Leticia Cuesta, presidenta de Sonora Ciudadana, ¿cómo ves esto con la reelección? Bueno, y el auditor que se ha metido a fondo, tú y Coparmex, no queremos un auditor exacto, más allá de padrinos políticos, yo diría un auditor exacto que no haga nada, que no otra vez la película de los 6 años anteriores, Leticia, pero empezando con la reelección, ¿cómo ves? Exacto. Muy buenos días, Luis Alberto, buenos días también a tu auditorio. Bueno, efectivamente lo de la reelección se ha discutido muchas veces, ¿no? Incluso pues en la historia un sonorense, Álvaro Obregón, pues fue de los primeros que tenía la reelección inmediata, ¿no? Y en su segundo periodo fue asesinado. Así que creo que es una ambición y un gusto y un deseo de todos los políticos que quieran ocupar un cargo de elección popular. Pero creo que esta vez, gracias a que los ciudadanos hemos madurado más, hay más ojos vigilantes. Yo creo que aquí el órgano electoral va a tener que hacer un trabajo más avante, más minucioso, porque ya no más se va a tratar de el escrutinio del uso de los recursos públicos en una campaña, sino realmente llevar a una garantía de que el proceso de democracia directa, considerando una reelección, tenga un resultado y un impacto de beneficio de los ciudadanos. Eso creo que es importante. ¿Qué podemos hacer también? Una vigilancia puntual respecto al cumplimiento de las promesas de campaña, que nosotros en Sonora Ciudadana tenemos específicamente una iniciativa que se llama Promesómetro. Claro que sí. Pero porque tenemos que ver que haya esa coherencia, es decir, que no quieran el puesto por querer el puesto, sino realmente personas preparadas. Se supone que la discusión que se dio hace algunos años para hacer esta reforma política fue parte de los argumentos que se debatió, que esto iba a fomentar a que iba a haber mejores gobiernos porque los políticos iban a alcanzar una expertise, una madurez, etcétera, cosa que en la práctica no hemos visto. Entonces creo que ahí tiene que haber ojos vigilantes en ese proceso, y también en el caso de los mismos políticos que quieran elegirse, bueno, pues personas más preparadas, es decir, no nada más promesas de te voy a prometer X o Y, sino saben bien qué margen pueden tener de presupuesto, en qué condiciones económicos financieros van a tomar esa administración pública, qué resultados va a haber a corto y mediano plazo, porque a largo plazo pues muy complejo, pero a corto y mediano que los podamos evaluar. Pues creo que es un tema que a los ciudadanos en general no nos viene de manera positiva, porque como en la historia no se han dado resultados, se sigue viendo el mensaje que es para permanecer en el poder sin haber una sanción. Entonces, acompañado de esta reelección que ya se va a dar, sí debiese existir una revocación de mandato, no una ratificación nada más, sino un proceso en el cual, si no nos parecen cómo están funcionando, pues que también se pueda revocar. Entonces, el órgano electoral, y aquí sobre todo en Sonora, que lo tenemos tanto en la materia electoral como en la materia de participación ciudadana, yo creo que ya es momento de que inviertan, no nada más en la cuestión de comentarios, opiniones para nutrir la ley de participación ciudadana, no, sino que inviertan en estructurar mecanismos de participación ciudadana efectivos para que los ciudadanos hagan valer si su opinión o sus denuncias públicas
sobre si ese político que piensa reelegirse o que está en su segundo periodo poder exigir la revocación de su mandato si no cumple. Creo que no nomás la reelección es darle armas o darle armas o las posibilidades del lado de aquellos, ¿no?, de los que están contendiendo. Creo que la reelección debe también darnos armas a nosotros los ciudadanos a este cuestionamiento y a esa exigencia del no cumplimiento de sus labores, que al final nosotros somos quienes, creo que el modelo de gobernanza no se ha entendido del todo o no se quiere entender. Nosotros somos quienes mantenemos a los administradores públicos, el gobierno es de todos. Entonces creo que todas estas cosas tienen que estar mutando en este proceso de reelección. Entonces, con revocación de mandato, dices tú, es decir, o si se da. Sí, se tendría que crear, mejores mecanismos de participación ciudadana que consideran una revocación del mandato. O sea, tenemos que también darle garantía al ciudadano de no nada más opinar, sino que sus denuncias se puedan cristalizar en un hecho respecto a el quehacer que está realizando un político en la administración pública. Y no solamente entre ellos, existe la evaluación entre ellos, y entre ellos se definen si le vuelven a dar la candidatura, y pues se opera toda la democracia de manera igual y vuelven a quedar. Y además aquí es importante porque como las reglas de operación todavía no son tan claras, yo supongo que tendrán que separarse del cargo los presidentes municipales en un enero-febrero anterior a la jornada electoral, para no poder hacer uso de los recursos públicos. Es lo que me dice Oscar, que por acá que no está claro todavía eso. No está claro eso, sí, exacto, no está claro, todas esas reglas de operación no están nada claras. Entonces, si así es difícil, ¿no?, que no se crea que usan recursos públicos el partido que gobierna, ¿no?, cuando con sus candidatos están en la siguiente elección, pues ahora sí va a ser más complejo. Entonces, toda esta transparencia, tanto el uso de los recursos públicos como de las acciones que realizan, tendrá el órgano electoral, por eso digo que fortalecerse más realmente la esencia y el nacimiento de un órgano electoral, separaron aquellos entonces de la Secretaría de Gobernación que manejaba las elecciones en nuestro país, era para garantizar una democracia directa de manera efectiva. Creo que deben de madurar ya los órganos electorales en ese momento y hacer realmente un contrapeso ciudadano, no ser quienes garanticen realmente el deseo de los partidos políticos por turnarse los puestos de elección popular. Esto es más grave de lo que está pasando y si la molestia ciudadana crece, si aún así el modelo de gobernanza está en crisis, posiblemente pues esté fallando en muy pocos años. Entonces no va a haber credibilidad ni pues obviamente en personas, pero menos en las instituciones como tal, ¿no?, que conforman el sistema. Creo que son varios puntos los que se tienen que ver y de manera, pues por ejemplo, de lo que contribuimos nosotros como Sonora Ciudadana vamos a reactivar toda esta nueva cuestión de promesómetro con nuevas herramientas, pero lo que veo que nosotros lo que podemos hacer es tener una vigilancia puntual de que las promesas de campaña se cumplan, de que las promesas de campaña sean acorde a las atribuciones para el puesto en el cual se va a contender, de que ese candidato esté consciente desde el principio cómo está su estado financiero, y no prometa gestiones que no son, que quién sabe si les va a lograr o no. Entonces, ya es momento de prometer lo que realmente sí se puede realizar. Creo que hay una vigilancia muy fuerte que tenemos que hacer en eso. Muy bien, Leticia, te agradezco mucho y el lunes en la próxima semana te invito, para que hables del promesómetro y también lo que viene con el auditor, porque ya se me agota el tiempo, porque ustedes están jugando un papel muy importante, Leticia, Sonora Ciudadana y Coparmex, porque pues no puede volver a pasar lo que nos ocurrió con el padrecismo, Leticia. Estaremos en contacto. Exactamente, eso tenemos que evitar. Sí, el lunes ya. Muchas gracias, Luis Alberto. Claro, el lunes ya con la terna te traemos para acá. Te agradezco mucho. Dale, gracias. Vladimir Gómez, saludos, estimado. La reelección debe ser acompañada de instrumentos objetivos de evaluación al desempeño. Exacto, lo que dice Leticia, lo que dice la propuesta de Sonora Ciudadana es fundamental, dice Vladimir Gómez, para que el ciudadano pueda evaluar sus representantes y decidir si los reelige o no. De acuerdo con la reelección es la forma efectiva de evaluar a los gobernantes al tiempo, me dice Yure Gómez. Alex Enríquez, reelección en proyectos de gobierno, eso de empezar de cero cada 3 y 6 años nos está llevando a nada. Eso sí es cierto también. Llega un gobernante y se le ocurre que va a hacer una gran obra y destruye, despotrica con todo lo que no, a ver, porque nomás es roja o porque es... Y nos pasó igual,
Es decir, en verdad, no, a los actuales y a los que se fueron. Ah, no, es que ese es priista, era ahora priista. Y los actuales, es que ese es padrecista. Digo, entiendo que el personaje causa repulsión, pero digo, eso sí, lo que dicen es verdad. A ver, si la obra es buena, la haya hecho quien la haya hecho. No importa quién la haga. Sí, eso también sobre pero aquí obra estamos es muy bueno. hablando de un diseño de gobierno. Y les recomiendo para aquellos que les gusta leer en los papeles federalistas en el 57, que lo escribe Madison, que es el que escribió la Constitución de Estados Unidos, dice que los motivos propios del legislador van a buscar, y del gobernante, si hay reelección, que sea lo mejor para sus constituyentes y no para el gobierno. Exacto. Hoy en día buscan lo mejor para el gobierno y no para su partido. Me tengo que ir, Oscar, gracias, te agradezco mucho. Todo se queda ahí en proyectopuente.com.mx. En W Workplaces tenemos el espacio que tú necesitas. Oficinas desde